Tienes 30 años, tienes trabajo, tienes teléfono con contrato, quizás hasta tienes pareja, y aún así hay noches en las que te sientes exactamente igual que cuando tenías 15, como si todo el mundo hubiera recibido un manual de cómo ser adulto y a ti se te hubiera perdido en el correo. Y lo más curioso es que no es cosa tuya, no es que seas inmaduro o que no tengas ganas de crecer, es que hay algo estructural, algo que está pasando a nivel social y neurológico al mismo tiempo, que literalmente está dejando a toda una generación con el cerebro en pausa, atrapada entre dos etapas de la vida sin poder terminar de salir de una ni entrar del todo en la otra. Eso tiene nombre, y hoy te lo voy a explicar. Se llama adolescencia extendida, y aunque suena un diagnóstico clínico un poco frío, en realidad describe algo que millones de personas están viviendo ahora mismo sin saber exactamente qué les está pasando. La idea es sencilla. Hay una serie de hitos que el cerebro humano necesita superar para consolidar la identidad adulta. Independizarse del hogar familiar, tomar decisiones económicas propias, construir un espacio tuyo, literalmente tuyo, donde puedas equivocarte, aprender, crecer. Y cuando esos hitos no llegan o llegan muy tarde, el cerebro se queda esperando, como un programa que no termina de cargar, girando, girando, sin avanzar a la siguiente pantalla. Y aquí viene la parte que a mí me parece más importante de todo esto, la que quiero que te quedes grabada. No es un problema de actitud, no es que esta generación sea vaga o que no quiera responsabilidades, es que el contexto en el que vivimos ha cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo que el cerebro, que sigue funcionando con un software bastante antiguo, no ha podido adaptarse al ritmo. Piénsalo un momento. Durante miles de años, el ser humano se independizaba entre los 17 y los 20 y pocos, no porque quisiera, sino porque no había otra opción. A esa edad ya trabajabas, ya tenías pareja, ya tenías hijos, ya eras adulto de pleno derecho porque la vida no te daba margen para hacer otra cosa. El cerebro evolucionó esperando eso, esperando que a esa edad llegaran ciertos estímulos, ciertos retos, ciertas responsabilidades que iban a terminar de moldear quién eres. Pero ahora mismo, en muchas ciudades de este país y de medio mundo, un piso de alquiler cuesta más de lo que gana una persona joven trabajando a tiempo completo. El acceso a la vivienda se ha convertido en algo tan difícil que muchas personas llegan a los 30, a los 35, viviendo todavía con sus padres, no porque quieran, sino porque matemáticamente no hay otra salida. Y eso, que parece solo un problema económico, un problema del mercado inmobiliario, de los salarios, de la precariedad laboral, resulta que también es un problema profundamente psicológico. Porque el cerebro no sabe de hipotecas ni de inflación. El cerebro solo sabe que hay una serie de cosas que deberían haber pasado ya y no han pasado. Y esa disonancia, ese ruido entre lo que el cerebro espera y lo que la realidad ofrece, genera algo muy concreto. Una crisis de identidad silenciosa que muchas personas no saben nombrar, pero sienten todos los días. Te lo describo y me dices si te suena. Es esa sensación de que estás viviendo en un limbo, de que no eres del todo joven, pero tampoco te sientes del todo adulto, de que cuando estás con gente mayor te sientes el crío del grupo y cuando estás con gente más joven que tú te sientes fuera de lugar también. Es no saber muy bien quién eres, porque nunca has tenido un espacio completamente tuyo donde descubrirlo. Es tomar decisiones que sientes que no son del todo tuyas, porque sigues viviendo dentro de las reglas, del espacio, de la dinámica de otra persona, aunque esa persona te quiera muchísimo. Y aquí me quiero detener un momento porque creo que esto es importante decirlo. Vivir con tus padres de adulto no te hace inmaduro. No significa que algo vaya mal contigo. Hay culturas enteras donde eso es lo normal y funciona de maravilla. El problema no es la convivencia en sí misma. El problema es cuando esa convivencia se convierte en la única opción posible, cuando no hay elección real, cuando la independencia no es algo que hayas decidido posponer, sino algo que el sistema te ha quitado de las manos antes de que pudieras cogerlo. Esa diferencia es enorme y tiene consecuencias reales en cómo te sientes contigo mismo. Hay un concepto en psicología que se llama identidad adulta y básicamente describe el proceso por el cual una persona consolida quién es, qué valores tiene, qué quiere de la vida, cuál es su lugar en el mundo. Y ese proceso, aunque empieza en la adolescencia, no termina hasta que tienes cierto nivel de autonomía real. No autonomía emocional solamente, sino también autonomía material, espacial, económica. Necesitas un contexto donde las decisiones que tomas sean de verdad tuyas y donde las consecuencias también caigan sobre ti, porque es así como el cerebro aprende, es así como crece,
Es así como deja de girar en círculos y avanza. Cuando ese contexto no existe o existe a medias, el proceso se congela. Y eso es literalmente lo que está pasando. Una generación entera con el proceso de maduración identitaria congelado. No porque no quieran crecer, sino porque el suelo que necesitan para dar ese paso simplemente no está. Y claro, eso tiene efectos. Efectos que quizás reconozcas. La sensación de no saber muy bien qué quieres ser de mayor, con 30 años ya cumplidos, la dificultad para comprometerte, ya sea con una pareja, con un proyecto, con una ciudad, porque en el fondo sientes que todavía no has llegado al punto de partida real. Una cierta ansiedad de fondo, esa sensación de que el tiempo pasa y tú sigues en el mismo sitio, y a veces también vergüenza. Esa vergüenza silenciosa de compararte con lo que se supone que deberías tener a tu edad y sentir que te has quedado atrás. Y esa vergüenza me parece especialmente injusta, porque estás siendo juzgado por un estándar que fue diseñado para una realidad económica que ya no existe. Estás sintiendo que has fallado en algo que el sistema ha hecho prácticamente imposible, y eso no está bien. Pero hay algo más que quiero contarte sobre esto, algo que creo que no se habla suficiente y que a mí me parece clave para entender de verdad lo que está pasando, y es el efecto que todo esto tiene en las relaciones. Porque la adolescencia extendida no solo afecta a cómo te ves a ti mismo, afecta también a cómo te relacionas con los demás, y de maneras que a veces son muy difíciles de detectar. Cuando no has terminado de construir tu propia identidad, cuando todavía no sabes del todo quién eres ni qué quieres, las relaciones se vuelven mucho más complicadas. Hay una tendencia a buscar en la pareja esa figura que te complete, que te ancle, que te dé la estabilidad que sientes que a ti te falta. Y eso pone una presión enorme sobre las relaciones que muchas veces las acabas rompiendo, sin que ninguna de las dos personas entiendan muy bien por qué. Porque no es que no se quieran, es que uno de los dos o los dos está buscando en el otro algo que solo se puede encontrar en uno mismo. Y también pasa lo contrario. Hay personas que, precisamente porque se sienten inseguras de su propia identidad, evitan comprometerse del todo. Se quedan en relaciones a medias, en proyectos a medias, en ciudades a medias, siempre con un pie dentro y un pie fuera. No porque sean frías o distantes, sino porque comprometerse del todo asuste cuando no sabes del todo con quién se está comprometiendo la otra persona, porque tú mismo no lo sabes aún. Y esto también tiene un nombre en psicología. Se relaciona con lo que Erikson llamó crisis de identidad versus difusión de rol. Básicamente, si en la etapa en la que deberías haber consolidado quién eres, eso no ocurre, lo que queda es una especie de niebla. Sabes algunas cosas sobre ti, tienes algunos valores claros, pero hay una parte central que sigue siendo borrosa. Y vivir con esa niebla es agotador, porque tienes que tomar decisiones constantemente sin tener del todo claro el criterio desde el que las estás tomando. Ahora bien, y esto también quiero decirlo con claridad, el hecho de que haya factores externos que expliquen esta situación no significa que estés completamente a merced de ellos. Hay cosas que sí puedes hacer, no para solucionar el mercado inmobiliario, ojalá, sino para trabajar la parte interna, la parte psicológica, mientras navegas esta realidad tan complicada. Lo primero es separar la autonomía material de la autonomía psicológica. Son cosas distintas. Pueden no tener todavía un piso propio y aún así trabajar en construir una identidad más sólida, tomar decisiones más conscientes, establecer tus propios valores y límites independientemente de dónde vivas. La autonomía empieza en la cabeza antes de que llegue al espacio físico. Lo segundo es dejar de usar los hitos externos como único termómetro de tu madurez. El piso, el coche, el trabajo estable, la pareja formalizada, esos son marcadores sociales, no marcadores psicológicos. Puedes tenerlos todos y seguir sin haberte encontrado a ti mismo, y puedes no tener ninguno y estar en un proceso genuino de crecimiento personal. La madurez no se mide por lo que tienes, sino por cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo. Y lo tercero, que creo que es lo más difícil, pero también lo más liberador, es hacer las paces con el tiempo que te ha tocado vivir. No con resignación, sino con comprensión. Entender que no estás retrasado, que estás en un contexto distinto al de generaciones anteriores, y que eso requiere redefinir qué significa crecer, qué significa ser adulto, qué significa tener una buena vida. Y que esa redefinición no es rendirse, es inteligencia adaptativa. Porque al final el cerebro no necesita una hipoteca para madurar. Necesitas retos reales, decisiones propias y un relato sobre quién eres que tenga sentido para ti. Y eso, aunque el mercado inmobiliario no colabore, sí está en tus manos construirlo.
Así que si hoy te has sentido identificado con algo de lo que he contado, si hay una parte de ti que siente que está viviendo con el freno de mano puesto sin saber muy bien por qué, quiero que sepas que no estás solo, que lo que sientes tiene una explicación y que el primer paso para salir de la pausa es siempre entender por qué estás ahí. Nos vemos en el siguiente.